Gracias. Buenos días, buenas tardes. Soy Miguel Varela y hoy quiero empezar esta conferencia haciendo una pregunta incómoda. ¿Ustedes trabajan o fluyen mientras trabajan? Y quiero que lo piensen un poquito, no quiero que pasemos todavía de esta diapositiva sin que lo puedan reflexionar un poco. ¿Trabajan o fluyen mientras trabajan? Y vamos a dar un pequeño ejemplo para poder concientizar esta idea con la que comienzo. Ustedes, cuando están trabajando, se sienten como este hámster que se encuentra en una rueda, dando vueltas, manteniéndose en el mismo lugar, a veces más rápido, a veces más lento. Llegamos al trabajo, nos sentamos y empezamos a trabajar y pasan las horas y no nos movemos del lugar. Eso es trabajar, como les preguntaba en un principio. Pero ¿qué pasa cuando fluyes mientras trabajas? Porque aquí vemos al lado un surfista que en realidad está trabajando. Podríamos decir, qué bonito trabajo, qué padre trabajo, pero Laird Hamilton es un surfista estadounidense. En el libro de Steven Kotler, que se llama The Rise of the Superman, platican de todos los rituales y todas las formas de actividades que tienen los deportistas que se dedican a este tipo de deportes extremos. Ellos tienen que entrar en flujo, si no, mueren. Si no, ahí queda el trabajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de fluir mientras trabajas? Él inventó lo que se le llama ahorita el towing. Lo que es el towing es básicamente ser arrastrado por un jet ski para poder llegar a la velocidad de una ola muy grande y poderla cabalgar. Inventó lo que ahorita es un movimiento básico del surf de manera intuitiva. Esto es fluir mientras trabajas. Y para empezar a hablar de fluir, primero me gustaría platicarles qué es el flow. El flow como concepto. El flow, según Steven Kotler, es este estado que permite a los surfistas cabalgar olas que deberían matarlos. No luchan contra la fuerza de la naturaleza, se convierten en parte de ella. Y cuando leí esta frase me pregunté, ¿yo de verdad me quiero volver uno con mi trabajo? ¿Yo de verdad quiero ser esa persona que literalmente fluye en lo que estoy haciendo? Y eso me lo llegué a preguntar varias veces a lo largo de mi vida y de mis diferentes emprendimientos y tenía dudas. Entonces llegó a mi vida este viejito que podemos ver aquí. Este señor le dedicó 30 o 40 años de su vida a investigar sobre el flow. Es un genio de la psicología positiva y definitivamente una de las personas con los nombres más difíciles del mundo, Mihaly Csikszentmihalyi. Este señor empezó a trabajar en esta idea de que nosotros podemos ser felices mientras trabajamos o hacemos una actividad autotélica. Y otra vez los pongo a reflexionar un poco y a recordar. Recuerden ese momento en donde estaban trabajando en alguna actividad y se encontraron completamente inmersos en ello. Recuerden ese momento en donde estaban trabajando en alguna tarea, en algún trabajo, o que se encontraban corriendo, caminando, bailando, cantando, y de repente se dieron cuenta que había pasado una hora, hora y media, y ni se dieron cuenta. Se dieron cuenta que cuando estaban trabajando, todo iba fluyendo rápidamente, todo iba saliendo. Esto es entrar en flow. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros entramos en flow, nosotros disfrutamos el proceso. Es muy diferente el hacer una actividad por el resultado que vamos a obtener que hacer una actividad por el acto per se. Y por eso se le llama al flow que son actividades autotélicas, porque el resultado es el proceso, no es lo que obtenemos después. Mihaly decía que el mejor momento de nuestras vidas no es cuando estamos relajados, sino cuando estamos completamente involucrados en un desafío que nos exige al máximo. Y para esto les voy platicando un poquito más de características del flow. En el flow tenemos el secreto de la felicidad, consiste en encontrar retos que estén en equilibrio con nuestras habilidades. ¿Y qué significa esto? Esto significa que nosotros tenemos que encontrar actividades que sean lo suficientemente retadoras y que nosotros tengamos la suficientemente habilidad para tratar con ellas. Mihaly decía que si hacemos algo sumamente fácil y nosotros somos muy buenos en lo que hacemos, como jugar a lo mejor un juego de mesa para niños, nos vamos a aburrir.
En cambio, si dice que si hacemos una actividad sencilla, que no tenemos experiencia, como a lo mejor dibujar una casita de dibujo o hacer un arbolito en un dibujo, pues como no tenemos habilidad y como se nos hace sencillo, somos apáticos con ese tipo de actividad. Cuando la actividad que queremos realizar es muy difícil y nosotros no tenemos las habilidades para poder hacer este tipo de actividades, nos da ansiedad. En cambio, cuando encontramos este punto perfecto, este equilibrio en donde nuestras actividades son lo suficientemente retadoras y nosotros tenemos la suficientemente habilidad para tratarlo, es cuando empezamos a entrar en flow. ¿Y por qué esto es importante? Esto no significa que tenemos que realizar actividades que sean sencillas de trabajar. Esto significa que nosotros podemos ir aprendiendo y podemos ir mejorando cada vez que entramos en flow. Por eso para mí es tan importante esta idea de poder entrar en flow en cada una de las actividades que yo hago. Y sí, señores, estoy 100% seguro que todas las personas que están aquí hemos vivido el flow. Todos. Desde alguien jugando videojuegos, claramente yo no soy de videojuegos, jamás lo he hecho, pero yo sí soy una persona que se pone a hacer una pasta en el departamento, se pone a escuchar música, me pongo a bailar y de repente me doy cuenta, ya terminé la pasta, estuve bailando por 1 hora y media yo solo y ni me di cuenta. ¿Y qué tal que nosotros pagamos por ver gente entrar en flow? Nosotros pagamos por ir a un estadio a ver futbolistas. Nosotros pagamos por ir a un concierto y ver el performance de un artista en un escenario que entra en flow. Nosotros hemos visto muchas veces a un malabarista en la esquina, hemos visto a una persona completamente inmiscuida en una actividad y nos damos cuenta que pueden estar en flow. Entonces sí, señores, todos hemos vivido el flow y todos podemos vivir el flow. Y ahora, pues claro, van a preguntarse qué hace esta persona, que ni siquiera sabemos quién es, hablando en una cátedra de emprendimiento sobre un término que a lo mejor ni conocíamos. Bueno, les platico un poquito de mi historia y trato de aterrizar este concepto a mí. Soy arquitecto, tengo ya 10 años de haberme graduado, pero no me gusta encasillarme en la carrera de arquitectura. No creo que sea lo suficientemente grande como para encasillar mi personalidad. Yo me siento diseñador. Yo soy diseñador y me gusta diseñar proyectos comerciales, me gusta diseñar proyectos residenciales, pero también me gusta diseñar mi vida. Me gusta diseñar metodologías, me gusta diseñar empresas, me gusta diseñar formas de trabajar. En mi vida personal me gusta diseñar mis hábitos, me gusta diseñar mi comida, me gusta diseñar mis entrenamientos. Entonces yo soy un diseñador y por ende cofundé un estudio de interiores que se llama MedMed. Hay una actitud o una forma de ser que sí me define por tal. Yo me considero una persona amateur por excelencia. Y el término amateur, que más al rato tenemos una conferencia sobre eso, está muy mal visto en este momento porque es automáticamente asociado con una persona que no es profesional. Pero esta actitud amateur nos permite, o por lo menos me permite a mí, experimentar, equivocarme y volver a aprender. ¿Por qué? Porque cuando yo soy un amateur, no soy la persona profesional, entonces no se espera de mí que tenga un resultado necesario. No se espera de mí que haga las cosas perfectas. Cuando yo soy el experto, cuando yo soy la persona más capacitada en un espacio para cualquier cosa, se espera una respuesta de mí. En cambio, cuando yo me siento una persona amateur, yo sé que no tengo techo, porque puedo seguir creciendo. Eso es para mí lo que es ser amateur por excelencia y eso sí me puede definir. También, y por lo que estoy hablando aquí del flow, es que yo soy un obsesionado por el flow. Hace tiempo encontré este término, hace tiempo empecé a experimentar sobre este tipo de actividades y ahorita soy un obsesionado en encontrar las actividades que me llevan al flow. Porque yo estoy seguro que cada una de las cosas que yo realizo y que me llevan al flow es porque me hacen hacerme sentir feliz. Entonces ya platicándoles un poquito sobre mi persona, les platico un poco de mi trayectoria para que puedan entender también esto. Como les comentaba, yo me gradué hace 10 años, tuve la fortuna de entrar por primera vez en un trabajo que en retrospectiva me enseñó lo que ahorita es mi pasión, que es el diseño. Tuve la oportunidad de entrar en un despacho muy pequeño cuando yo era el único empleado en esa empresa y los socios me llegaron a enseñar. Hacíamos puro diseño, me quería comer el mundo y como cualquier paso lógico, llegó mi primer proyecto, llegó mi primer amigo que decidió quererse asociar conmigo y me decidí emprender. Mis primeros proyectos fueron un caos, tenía un primer cliente muy bueno. Después de 3 años intentándolo sin rumbo, sin ideas, sin sentido, con una relación deteriorada con mi amigo, COVID, problemas económicos,
no iba para ningún lado. Decidimos cada quien separarnos y cada quien irse por su camino. Después, yo hice lo que para mí era el paso lógico. Seguir creciendo, fundé mi despacho solo como independiente, sin socios. Por primera vez dije, ya no tengo con quién compartir nada, ya no tengo con quién liderar de esta manera, entonces ya estoy listo para emprender yo solo. ¿Qué pasó? Me fue muy bien. Me fue muy bien, empecé a crecer en trabajo, empecé a crecer en proyectos, empecé a crecer en gente, 1, 2, 3, 4 empleados, y de repente me veo que estoy en una bola de nieve de nómina, de proyectos, de gente, de clientes, pero me di cuenta que no estaba haciendo lo que me gustaba. Me di cuenta que me estaba volviendo uno mismo con un trabajo que literalmente odiaba. Proyectos de construcciones industriales. Mi pasión es diseñar y estaba haciendo bodegas, estaba haciendo remodelaciones, estaba haciendo baños, cosas que ni siquiera me gustaban. Entonces, en ese momento, en una crisis de mi vida, en donde el factor económico, aunque seguía creciendo, que tenía muchos proyectos, no estaban dando frutos, digo, no puede ser posible esto, y con un plan de salida, porque literalmente tuve que hacer un plan para finiquitar a toda mi gente, para poder ir cerrando proyectos y poder ir terminando, decido hacer algo por primera vez muy planeado, que es fundar mi primer estudio con una base sólida. Y para mí esa base sólida es un propósito. Es el propósito que tienes al empezar un proyecto. El propósito transforma la actividad en significado. Y yo me había dado cuenta que tenía 8 años trabajando sin tener realmente un significado. Me di cuenta que debía de empezar dando unos pasos bien en concreto. Y fundé mi estudio MedMed. Y mi estudio nació con una misión y un propósito de colaborar con el mundo y crear proyectos que impacten en las emociones de las personas. Y desde entonces yo le puse el nombre a mi despacho, que ya no es un despacho, le puse Estudio de Colaboración Creativa, porque a mí lo que en este momento me guía es mi propósito. Porque mi propósito es lo más importante dentro de mi empresa y todo lo que vayamos haciendo en este lugar va guiado por esta misión. Y entonces fue cuando empecé a dar pasos firmes, fue cuando empecé a mejorar, fue cuando empecé a tener proyectos y resulta que me estaba divirtiendo. Resulta que ahora sí estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Ahora sí lo que hacía era lo que me apasionaba. Y esta idea de empezar mi proyecto con un propósito no salió de la nada. No me lo inventé yo, no fue un golpe de suerte. La verdad es que fue mucha experiencia de equivocarme, de caerme, de no hacerlo bien y buscar alternativas. Y encontré un libro que para los que quieren emprender, yo creo que es una de las Biblias del emprendimiento, que se llama Start with a Why. Empieza con el porqué, de Simon Sinek. Y en este libro hablan de esta teoría del círculo dorado, que es algo muy sencillo de conocer, es algo muy sencillo de entender. El 100% de las empresas, 100% de las empresas saben qué es lo que hacen. Vendo celulares, vendo mesas, vendo comida, vendo un servicio, vendo un producto. Todo el mundo sabe qué es lo que hace. 40 o 60% sabe cómo hace lo que hace. Cómo, con una metodología, con un proceso rápido, un proceso lento, un proceso limpio, un proceso artesanal. Cómo hace lo que hace, y le digo 40 o 60% porque todavía existen empresas que no tienen ni idea de cómo hacen lo que hacen. Pero muy pocas empresas, y estoy seguro que en su mente pueden tener ejemplos perfectos, saben el por qué hacen lo que hacen. El por qué es el propósito que a mí me empezó a mover y que a mí me empezó a llevar a otro grado, a otro nivel en mi emprendimiento. Y este por qué habla de cómo, por ejemplo, Apple es la empresa más valuada en el mundo. Porque ellos no te venden un celular, ellos no te venden un iPad, ellos te venden desafiar el status quo, ellos te venden un porqué. Y les tengo una buena noticia. Esto no es opinión mía claramente, no es opinión de Simon Sinek, esto es biología. Y biología no me refiero a algo que ya está comprobado, sino que, me refiero a que no es psicología porque no tiene que ver con el contexto social, no tiene que ver con el momento, sino que tiene que ver con nuestro cuerpo humano. Si nosotros cortamos el cerebro
y lo vemos por arriba, vamos a ver tres cuerpos. La parte más externa del cerebro es el neocórtex, que es desde los Homo sapiens, es el cerebro que se ha ido desarrollando y que nos hace la especie más inteligente en el mundo. Aquí, en el neocórtex, es donde nosotros tenemos la capacidad de entender todo el tema racional, el lenguaje. Nosotros tenemos la capacidad de poder entender cuando alguien llega y nos quiere vender su qué. Cuando alguien llega y nos dice, ¿sabes qué? Yo vendo, ¿qué vendo? Vendo computadoras que tienen este procesador, que tienen este disco duro, que tienen esta memoria RAM. Y nosotros, como somos tan inteligentes y nuestra neocorteza entiende perfectamente el tema racional, podemos decir, no gracias, solamente estoy viendo. En cambio, el cerebro límbico, que se encarga de las emociones, que se encarga de tomar las decisiones intuitivas, que se encarga de crear sentimientos como la confianza y como la lealtad, es al cerebro que le vendemos cuando estamos vendiendo un porqué. Por eso, cuando nosotros hablamos de Apple y de repente sale un celular nuevo, nosotros, aunque no sabemos ni por qué, ni entendemos cuál es la razón, pero queremos comprarnos el nuevo iPhone, aunque hayamos gastado hace un año $20 y tantos mil por la última versión. Y lo queremos comprar en la mayor capacidad y el iPhone Max y todo lo posible, pero no entendemos ni por qué, porque nuestro cerebro límbico es el que está mandando, porque nosotros estamos comprando el porqué de esa empresa. Y aquí es cuando nosotros empezamos a decir, las empresas deberían de formarse desde un porqué hacia lo que hacen. Entonces, ¿qué pasa si eres una persona que no te gusta subir montañas, que no te gusta hikear, y un día decides irte a no sé qué pico de Chipinque por tomarte una foto y para subirla a Instagram? Probablemente no tengas rumbo, probablemente no tengas idea hacia dónde vas a ir, probablemente te vas a cansar, probablemente en el camino vas a decir qué estoy haciendo y por qué estoy aquí, no vale la pena esa foto. Y a lo mejor cuando llegues arriba y te tomes esa fotografía, probablemente te sientas vacío, porque en realidad es algo que es extrínseco. Porque les voy a decir una cosa, una persona que emprende para mí no es una persona que funda una empresa, no es una persona que lleva 3 emprendimientos. Para mí una persona que emprende es una persona que emprende todos los días. Porque sí les voy a decir una cosa, el camino de emprendedor es muy difícil. Para emprender tienes que tener agallas, pero tener un propósito te va a ayudar a levantarte todos los días en la mañana y poder seguir luchando por lo que de verdad crees. Porque tu propósito es tu guía, porque no estás buscando vender un servicio, porque no estás buscando vender un producto, porque lo que estás vendiendo es un porqué, y ese porqué te guía como persona, te guía como empresa. Y eso no solamente es para nuestros clientes, eso también es para nuestros colaboradores. Porque con nosotros cuando buscamos contratar gente en nuestra oficina, no buscamos que les guste hacer planos o no buscamos que les guste hacer proyectos de diseño. Lo que nosotros buscamos es que compartan con nosotros nuestro porqué. Y de esa manera podemos saber que la gente está comprometida con este propósito. Y sí, el propósito es la dirección. El propósito es el que nos va a decir hacia dónde vamos. Y el flow, o estas actividades de flow, son los que nos van a dar la energía. Spoiler alert para los que han visto esta película, a Brad Pitt como personaje de piloto de la Fórmula 1, le preguntan que por qué regresa a correr carreras después de tanto tiempo retirado. Y él comenta que no busca un premio, él no busca un ganar. Él lo que busca es sentir ese sentimiento de que cuando él maneja, siente que vuela. Entonces, él no está buscando un propósito, él no está buscando una meta, él no está buscando un resultado. Él lo que está buscando es esta actividad que te premia por el acto per se y no por el resultado obtenido. Y para los que vieron la película, saben cuál fue el impacto real que tuvo. Entonces, yo les puedo afirmar que teniendo un propósito y una guía bien clara de lo que queremos hacer y buscando estas actividades que te premian por el acto, y buscando dentro de ti qué es lo que de verdad te gusta, podemos empezar a encontrar impacto real en el mundo. Y seguramente ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos llegar a entrar en estas actividades de flow? Y como les platicaba, yo soy amante de diseñar cosas. Y para mí es clave empezar a diseñar retos escalables, porque recuerden, hay que buscar este
balance perfecto entre actividades que sean lo suficientemente retadoras y actividades donde tengamos la suficientemente habilidad. Y eso no significa siempre mantenernos en un grado de actividad, sino significa que a lo mejor en un principio yo entro en flow corriendo 10 minutos y al paso de 2, 3 meses entro en flow corriendo 30 minutos. Pero a lo mejor a los 3, 4 años yo puedo entrar en flow corriendo un maratón. Pero lo que pasa es que la repetición de estas actividades en flow me van a permitir que yo vaya creciendo. Y el hecho de yo sentirme con una actitud amateur me van a permitir que yo cada vez vaya siguiendo evolucionando. La segunda herramienta que les puedo dar es encontrar tu por qué, encontrar tu why. Al final de cuentas, es nuestra guía, es nuestra dirección hacia donde nos dirigimos. Y si no sabemos hacia dónde nos dirigimos, no podemos hacer las cosas. Y este por qué no significa que cuando vaya a hacer un sándwich, tengo que encontrar el por qué a un sándwich. En cambio, si nosotros tenemos un por qué y sabemos que nuestro por qué es vivir, nuestro propósito es vivir una vida saludable, es vivir una vida longeva, pues entonces cuando queramos hacer un sándwich, sabemos cuáles son las acciones que tenemos que tomar para poder tener estos resultados. Entonces, literalmente nuestro propósito y nuestro porqué nos va a guiar a lo largo de toda nuestra vida y de todas nuestras empresas. Otra de las características del flow es que no es una actividad que tú puedas llegar y prender y apagar. Tú no puedes llegar a la computadora y decir, voy a entrar en flow, listo. El flow es un proceso de 4 etapas y el que quiera aprender un poquito más de esto se lo recomiendo que la escriba para que puedan crear sus propios rituales. La primera etapa, que dura entre 10, 15, 20 minutos, es la lucha o el struggle. Es ese momento en donde entramos y nos agarramos la computadora o empezamos alguna actividad y estamos batallando para poder entrar en este momento, en el momentum para poder seguir avanzando. Es esta lucha que literalmente hacemos contra nosotros mismos para poder entrar en flow. Después de esta lucha, cuando nos vamos dando cuenta que ya soltamos el celular, que ya no nos estamos distrayendo, tenemos que darnos un pequeño espacio para la relajación. Esta liberación, como le llama Mihai, es ese momento en donde estás a punto de entrar en flow y lo que podemos hacer es en estos tipos de rituales a lo mejor darnos una recompensa que nos ayuda a poder entrar más fácil en flow. A lo mejor unas respiraciones, a lo mejor un café, a lo mejor un snack. En este momento nosotros nos damos un respiro de que estamos a punto de entrar a esta actividad que nos va a convertir en uno mismo con lo que estamos haciendo. El tercer paso del flow efectivamente es el flow. Este momento en el que estamos inmersos completamente en la actividad, perdemos la noción del tiempo, todo nos empieza a salir, todo. Pero les voy a decir una cosa, el flow no es eterno, obviamente. El flow tiene una reacción química muy densa, y le digo densa porque de esta manera no se me olvidan todos los neurotransmisores. Dopamina, endorfinas, noradrenalina, serotonina y anandanina. Perdón si no lo dije bien, están muy complicados. Pero son tan complejas las reacciones químicas que nosotros tenemos que mantenernos en flow por un tiempo estimado de 1 hora, hora y media, 2 horas. No podemos estar más tiempo, no nos permite nuestro cuerpo estar más tiempo. Pero para eso es muy importante pasar a la última etapa. La cuarta etapa es la relajación. Es cuando ya nos damos cuenta que las cosas nos están distrayendo, cuando ya no estamos inmersos completamente en el flow y tenemos que dar a nuestro cuerpo la cabida de poder soltar un poquito la actividad, darnos cuenta de que ya no estamos en flow y poder descansar. Para de esta manera recuperarnos para en algún momento cercano poder empezar el ciclo de nuevo. Otra de las herramientas que les puedo dar es medirnos con métricas intrínsecas. ¿Y qué significa intrínseco? Algo que sale de su naturaleza por el interior. Algo que no estamos buscando en el exterior. Si nosotros buscamos emprender un negocio por lo que vamos a ganar, por reconocimiento, por fama, por lo que sea que dependa de los demás, no podemos ser felices, no vamos a ser exitosos porque no depende de nosotros, depende de las demás personas. En cambio, las actividades autotélicas que nos llevan al flow son actividades que te premian por solamente la actividad. Y eso sí depende de nosotros. Nosotros sí tenemos la capacidad y tenemos en nuestras manos realizar estas actividades que nos lleven a la felicidad. El reconocimiento, el dinero va a venir. Probablemente va a venir si nos esforzamos y si seguimos por este lado. Y al final de cuentas hay que fluir en comunidad. Porque
La gente asocia muy rápido que el flow, como es una actividad de concentración, es algo que solamente le pasa a una persona. Pero nosotros, conociéndolo, podemos crear estos rituales en familia, a lo mejor irnos de camping, a lo mejor un día ponerse a bailar con toda la familia y poder entrar en flow. O podemos hacer estos rituales en nuestra empresa para que a la hora de estar haciendo un brainstorming tengamos nuestro ritual para que 3, 4 o 5 personas puedan entrar en flow en el mismo tiempo y poder realizar una actividad. Para terminar, para mí es muy sencilla la vida. En este momento para mí es muy sencillo. Aquí yo tengo la idea de o fluyo o nada. Para mí es fluir o nada. Y quiero concluir con una frase del padrino del flow, que es una de mis favoritas, en donde dice, el flow no garantiza que la vida sea fácil. Y yo creo que la vida no debería de ser fácil. Yo no quiero que la vida sea fácil, yo quiero que la vida sea retadora, porque si tenemos retos podemos seguir creciendo. El flow no garantiza que la vida sea fácil, pero sí que valga la pena. Y si nosotros encontramos este propósito, este porqué, y empezamos a realizar estas actividades que nos hacen feliz, podemos encontrar una vida que de verdad valga la pena vivir. Gracias.